¿No se escucha? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Nelly Flores. Me disculpo por la tardanza. Ustedes saben, los que han asistido a muchas de nuestras conferencias, que somos supremamente puntuales, pero bueno, hoy tuvimos unos problemas, tuve yo unos problemas aquí con la conexión del streaming y Zoom. Pero bueno, ya está superado. En verdad, disculpas por la tardanza y ya estamos acá con este interesante tema que queríamos compartir, que surgió de la semana pasada, en el que creímos importante también que los padres o los tutores de los niños puedan entender un poco lo que los niños pueden estar viviendo y cómo pueden estarse viendo afectados en las etapas del desarrollo de su cerebro. Entonces, los dejo con John porque ya vamos un poquito retrasados. Muchas gracias por estar aquí, a todos los que nos están viendo. Gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tener paciencia y comprender que a veces suceden este tipo de cosas. Y de esto tenemos que aprender todos, porque estamos en un confinamiento acá en Colombia y de esto se trata este tema. Hoy vamos a desarrollar la conferencia llamada ¿Cómo manejar las emociones de los niños en tiempos de pandemia o en pandemia, de los niños y los adolescentes? Hemos elegido este tema porque es un tema fundamental de las cuales muchísima información llama esta generación la generación perdida, porque realmente no se sabe qué está sucediendo o qué se espera, cómo va a ser la respuesta cómo ha ido evolucionando esta pandemia. Pero hoy les voy a dar un enfoque totalmente desde el manejo de las emociones, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, de cómo abordar y poder ayudar a estos menores o los adolescentes que nos acompañan en nuestras familias. Para los que no me conocen, mi nombre es John Alzate, tengo de profesión coach profesional, coach de vida, coach empresarial. También vengo trabajando el tema con certificación en la bioprogramación, la biodescodificación, la biológica, la programación neurolingüística y una maestría en terapia regresiva reconstructiva, que son todas esas herramientas para poder regresar allá a esas primeras etapas de la vida y poder solucionar muchísimas cosas que quedan mal instalados, que es lo que ustedes también van a entender hoy. Si retrocedemos 150.000 años, estábamos encerrados en cavernas, en cuevas. Teníamos mucho miedo por lo que había fuera, alrededor de esas cuevas donde para nosotros eran seguras. Hoy en día no estamos en esas cuevas con dinosaurios, con una cantidad de animales que ya no existen, se extinguieron, sino que estamos hoy con cuevas totalmente con tecnología. Pero aún así no estamos preparados porque nuestro cerebro no trae esa información presente para poder dar una respuesta a las emociones que están pasando dentro de nosotros con este tema de la pandemia, de las cuales llevamos un año bastante largo en Colombia, por ejemplo. Vamos a hacer un abordaje con ejemplos, vamos a hacer un abordaje metafórico, vamos a hacer un abordaje desde la biodescodificación y la bioprogramación. Desde ahí vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo, que inconscientemente está pasando por esos menores, por esos niños o por esos adolescentes, y en nuestra gran ocupación, más el manejo de las emociones que tenemos los adultos, como el rol de padres o criadores o educadores de nuestros hijos, que realmente nos tienen desconectados y no sabemos realmente qué es lo que está pasando con ellos. Vamos a comenzar a hablar qué es una emoción. Existen dos tipos de emociones: las emociones primarias, que son con las que nacemos absolutamente todos los seres humanos. Algunos autores hablan de 4 o 5, o hablan de 7 emociones primarias. Estas emociones primarias son los recursos con los que nosotros traemos desde el útero, que nos sirven para adaptar nuestra biología y dar una respuesta a esos estímulos que llegan. Tenemos la alegría, tenemos el amor, tenemos la sorpresa,
tenemos la ira, tenemos la tristeza, tenemos el asco y tenemos el miedo. Esas son, le acabo de mencionar, 7 emociones que cada que sucede un estímulo externo, se genera una respuesta emocional que mueve la bioquímica, nuestros bioneurotransmisores y generan una respuesta. Mis manos se están moviendo acá porque hay una emoción, hay una orden para que se genere ese movimiento. Entonces, pensemos sencillamente en nuestras bases, bajémonos hacia a nuestros primeros 9 meses. ¿Cómo se desarrolla el cerebro en nosotros los seres humanos? Inicialmente comienza un desarrollo totalmente lineal. Después se vuelve complejo cuando aparece el cerebro racional. Vamos a hablar de la vida intrauterina al momento del nacimiento. 9 meses. 9 meses donde cada uno de nosotros estuvo allá 24/7 por 9 meses, totalmente recibiendo los estímulos de nuestra madre. 9 meses, que eso corresponde sencillamente a 6.400 horas de video, horas de información que tenemos de nuestra madre, que constituye de la gran base de esta gran estructura que somos cada uno de nosotros. Nosotros todos tenemos unas bases, así como un edificio, que primero hay que construir las bases para que pueda construir todo lo que se va a desarrollar sobre él. Si estas bases están mal creadas, mal instaladas, entonces efectivamente lo que se va a construir de ahí va a tener muchísimos problemas, fallas, fisuras, etc. 6.400 horas de que recibimos las emociones de nuestra mamá, de su tristeza, su preocupación, sus rabias, su alegría. Y eso realizó, o más bien, nos formó para nosotros ir asociando unas respuestas. Después, cuando se da el momento del parto, algunos nacen con cuerdas en su cuello que no les permite salir, otros se cruzan, otros se atraviesan, otros nacen antes de las 38 semanas, otros se demoran a 40, 42 semanas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Desde ahí ya vienen una cantidad de información que está construyendo nuestras bases. Entonces, hablemos un poco sobre cómo se desarrolla ese cerebro en nosotros los seres humanos. Desde el útero hasta los 4 años es totalmente fundamental la presencia materna, la figura materna. En esos primeros 4 años tenemos lo que es el aprendizaje de protección, seguridad, amor, que se recibe mediante ese proceso de alimentación que nos está dando nuestra mamá. A medida que nuestra madre nos alimentaba, efectivamente habían caricias, presencia, contacto piel a piel. Y eso es lo que iba construyendo efectivamente unas respuestas emocionales que, repito, amor, protección, seguridad, contención, autoestima. Se comenzó a formar realmente el valor que nosotros teníamos para nuestra madre. Y esto hace parte totalmente de las bases para responder luego como adulto. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Estoy explicando todo esto para que ustedes entiendan, estas mamás que tienen niños o padres, niños menores de 4 años, la importancia de la manera como usted, como madre, se está relacionando con sus hijos menores de 4 años. Volvamos un instante a la vida intrauterina. ¿Por qué se le dice a una mamá que no tome licor en ese proceso de gestación? Porque por el cordón umbilical y todo ese medio amniótico que rodea al bebé, pasan todos esos químicos. Y eso es lo que sucede con nosotros cada que estamos en una presencia de una emoción. La emoción genera el movimiento bioquímico de los neurotransmisores, genera cortisol, que te genera ansiedad o genera otro tipo de respuestas de tranquilidad o de paz.
que nos puede llevar a un nacimiento o a un desarrollo gestacional totalmente normal. En estos 4 años es muy importante la madre, es muy importante el tiempo, la calidad y el manejo consciente de esos pensamientos y emociones y esa manera de comunicarse con sus pequeños, de sus hijos pequeños de menos de 4 años, para que realmente ellos crezcan como personas funcionales en esta primera etapa. Luego de los 4 años, a los 7 años, ingresa el padre. La parte masculina es lineal. Yo no aprendo a correr y luego a gatear. Es lineal. A los 4 años, el cerebro tiene una madurez del 80% para comenzar a asociar datos, comenzar a desarrollar esa parte del cerebro con neurocortes que ayuda realmente a la racionalidad. De los 4 a los 7 años entra el padre. Del padre, ¿qué aprendemos? Del padre aprendemos lo que es liderazgo, autoridad, exploración, la parte social, conseguir dinero o casar, la parte sexual, la parte de pareja, la autonomía, la independencia y sobre todo, algo muy importante, si es funcional, ese es el paso importante para llegar a una adultez sana. Si no, vamos a tener unas bases de un niño herido. Ya que hemos hablado de esto, hablamos un poquito sobre, realmente, hablemos de números, hablemos de horas. Que aquí tengo una tabla, efectivamente, donde tenemos que realmente entre los 9 meses y los 4 años, donde la mamá es muy importante, tenemos 40.000 horas de información de mamá que nos está educando, nos está programando. Y luego viene de los 4 a los 7 años la presencia del padre con 25.000 horas, y eso hasta los 7 años tendríamos aproximadamente unas 66.000 horas de video, de programas, porque los primeros 7 años nos programan. Y luego viene una desprogramación con lo que queda mal instalado acá. Bien, ya hemos hablado acerca de la importancia de esto. Entonces vamos a asociar esto con lo que estamos viviendo inicialmente. Retomemos el tema con el que es el que interesa en esta conferencia. ¿Qué está pasando entonces con los menores de edad de 7 años? ¿Cuál es el rol que está jugando el padre? ¿Cómo cómo estás manejando si tú eres papá tus emociones si tienes un hijo de 4 o 7 años? ¿Qué papel estás jugando y cómo estás manejando este confinamiento, este estrés por estar viviendo en pandemia tu mamá con tu hijo menor de 4 años? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque es ahí en donde tú estás transmitiendo, estás educando, estás programando a tu hijo con unas respuestas que quizás tú inconscientemente no te estás dando cuenta porque es inconsciente, le estás transmitiendo miedos, ansiedad, depresión, o quizás, como algunos autores lo llaman, la generación perdida. Ellos no interesan, ellos están muy pequeños. Lo que nos interesa ahora es continuar con el trabajo, conservar con el trabajo o salir de estas deudas o buscar la manera de supervivencia porque se me terminó el trabajo o tengo una incertidumbre porque ahora estoy trabajando con el 40, con el 60% de los ingresos económicos y efectivamente no alcanza. Hay mucho estrés en el hogar. Y a partir de esta introducción es que vamos a desarrollar todo este tema de lo que está pasando con nuestros hijos, con los menores de edad. No sé si hay alguna pregunta, Nelly, para ampliarla con una respuesta o seguimos con el tema. Sí, aquí hay algunas preguntas, pero si tú quieres terminar la introducción o te las voy pasando, tú me Sí, dices. dame una pregunta y voy alineando para que efectivamente podamos ir desarrollando esto de una manera, porque ya acabamos de darnos cuenta de que efectivamente tenemos una vida inconsciente aproximadamente hasta los 4 años. Después de los 4 años aparece el cerebro racional a madurarse y aprende a asociar datos. Un niño no sabe, un niño de 2 años no sabe qué es el COVID.
pero ve comportamientos alrededor de su sistema que supuestamente es seguro, su hogar, ya lo ve de una manera totalmente que algo está sucediendo. Entonces, dame la pregunta y Vale. continuamos. Pues precisamente es eso, o sea, cómo se están afectando emocionalmente, emocional y relacionalmente los niños con esta pandemia. Eso nos lo mandaba una profesora. Bien, muchísimas gracias. Voy a comenzar, voy a comenzar con un tema de un ejemplo, más bien con un ejemplo de una paciente que atendí hace unos meses, donde su niño de 4 años tenía una alta preocupación porque sus padres habían regresado de nuevo a lugares de trabajo, ya no están en teletrabajo. Él tenía mucho miedo porque sus padres, al salir de su casa, podían morir. Podía llegar ese monstruo, como lo definía el niño, que efectivamente es invisible y que podía matar a sus padres y, por supuesto, la incertidumbre que él tenía de supervivencia era muy alta. ¿Qué temía esta mamá? Que efectivamente ella alejarse de él iba a causarle un proceso de ansiedad o de abandono o de una situación de estrés que el menor no podía en esos momentos manejar por la falta de conocimiento y racionalidad. Sentarse a explicarle que efectivamente es un proceso controlado, que es un proceso donde vienen vacunas, que es un proceso desde lo racional, ella no tenía las bases para ello. Y efectivamente estaba ella en otro estrés. Es que estaba pasando con su pequeño hijo al dejarlo en la casa con una nana que efectivamente pues el bebé lo que quería eran a sus padres. Luego les cuento el desarrollo de esto. Otro caso que yo trabajé fue una mamá que le dio COVID, eh, contagió a su hijo y contagió a su esposo. Pero a diferencia de todo, la mamá estaba en una habitación totalmente con problemas gástricos y con unos dolores de cabeza impresionantes por la culpabilidad, por la culpa que sentía de ella haber sido el foco primario de ese hogar. Mientras su hijo corría teniendo COVID o estando en estado positivo, corría por el apartamento, ella estaba a un lado de la cama sin querer tener contacto con él, porque precisamente ella sí lo estaba somatizando, pero el menor de edad era positivo y no lo somatizó. Es otra experiencia más. ¿Qué está sucediendo? Entonces, vamos a poner el contexto de que nuestros pequeños hijos salen a la calle, al mundo donde ya salen con sus padres o con un familiar que supuestamente era seguro, pero las personas están cubiertas con tapabocas. No nos podemos acercar, hay que guardar distanciamiento. Nos tenemos que lavar cada que entramos o salimos o cada tanto tiempo. ¿Qué está produciendo? ¿Qué se está generando en ese pequeño cuando antes ese mundo externo era un mundo aparentemente seguro? Había un adulto responsable. Se está perdiendo, se está perdiendo al entrar a un mundo totalmente de mascarillas, una parte importante, grande, acerca de el lenguaje no, el lenguaje corporal. Ya no puedo ver parte del rostro, que es muy importante para la comunicación. El 38% de nuestro lenguaje es un lenguaje corporal. Perdón, el 55% es lenguaje corporal. Y escuchen esto, ¿qué es hablar detrás de un tapabocas? El 38% que es la frecuencia del mensaje está distorsionado también. Y solamente queda un 7% que es la voz, el mensaje que estoy transmitiendo. Entonces, ¿qué está pasando con estos pequeños? ¿Qué está pasando con estos pequeños cuando están en casa? Y a pesar que recuperaron a sus padres, la mayoría de ellos recuperaron a sus padres que ahora están en casa, porque pasamos de una generación de millennials a centennials, pero los millennials fueron hijos de padres ausentes, padres eh, totalmente preocupados y ocupados en su trabajo.
y ahora pasan a unos padres que están en presencia 24/7. ¿Qué es lo que está pasando en estos menores? Otra parte importante, el manejo de los problemas que están sucediendo en los hogares por la incertidumbre, por la pérdida de empleo, por la reducción de ingresos y el estrés que están manejando los papás para poder mantener un hogar aparentemente estable. ¿Qué es lo que están viviendo ellos? Les pongo un ejemplo. Yo hago parte del comité de convivencia de mi conjunto. Y el año pasado, cuando se disparó la pandemia, llegó a Colombia, que primero fue una negación, eso no va a llegar, eso está muy lejos, hasta que comenzó y lo teníamos acá. Entonces, teletrabajo, teletrabajo, teletrabajo. ¿Qué pasaba con los niños? ¿Qué pasó con las personas que comenzaron a hacer teletrabajo en una pandemia, en un confinamiento? Comenzaron a trabajar de las 8 de la mañana, pero había niños en su apartamento, en el apartamento de encima, con sus patinetas, corriendo, en fin. Entonces se presentó una cantidad de quejas de que los niños no pueden jugar, estamos en teletrabajo, hay mucho ruido, no estábamos preparando. Entonces dejemos a los niños quietos, quejas, quejas, quejas. Los niños no pueden jugar de 8 a 12 del día, solamente de 12 a 1:30 y después de las 6. ¿Qué pasó con todo eso? Ese es el efecto. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, que es la capacidad de que los niños aprendan a gestionar sus emociones mediante las relaciones, mediante la comunicación y el interactuar con los otros menores de edad. Y esto se está cortando, se está privando. ¿Qué está pasando con la empatía, con la inteligencia relacional cuando ahora están virtualizados? ¿Qué es lo que está sucediendo en ellos? Se está formando una generación con mucho miedo al contacto, con mucho miedo a salir, con mucho miedo a realmente relacionarse. ¿Y cómo lo están manejando ustedes los papás y estos educadores que hacen parte de estos primeros 7 años? Entonces que con esto ya hemos dado otro pedazo más de avance de efectivamente lo que estamos haciendo nosotros y lo que se está viviendo en forma general. No sé si hay otra pregunta. Sí, sí, hay más. Cuéntame. Dicen, alguien pregunta que su niño de 6 años no quiere las clases virtuales, no le gusta. ¿Cómo le pueden manejar eso? Bien. Esta es una de las quejas no solamente de los niños, sino de los universitarios hoy en día, por la falta de crear motivación, la falta de mostrar algo, la falta de llevar un contenido que realmente los conecte. A pesar que es una generación totalmente digital, los menores de 7 años, mejor dicho, los menores de 18 años, es una generación totalmente digital. ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando, cuando yo pienso en mis sobrinos que tienen 4 o 5 años? Uno se entrega el celular y se la pueden pasar horas con un muñequito brincando, con un muñequito cogiendo cosas. Entonces, ahí es donde está el secreto. El secreto es poder hablarles a ellos en su mundo, en lo que realmente está sucediendo. Recuerde que los primeros 4 años es un mundo inconsciente, consciente, porque a medida que se va acercando los 4 años, se va presentando la asociación de los datos. Se aprende a decidir. Por eso comienza esa preguntadera de los menores, a veces desde los 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están alimentando. Se dispara ese cerebro racional y se no hay quien lo pare. Y después es el que toma control. Entonces, ¿cuál es la metodología que estás usando, mamá, papá, para que tu hijo esté por una hora, tiene un descanso, viene otra hora, tiene otro descanso? ¿Cuál es el ambiente donde vive este menor? Que este menor muchas veces no le provoca por el desánimo, por la falta de estímulo, por la falta de motivación, estar frente a una clase. ¿Qué es lo que está viviendo? Les pongo un ejemplo. En estos días veía un video acerca de cómo una
enfermera, ¿cuál fue la estrategia de esa enfermera para hacerle una prueba de COVID a un niño de 6 años? Tenía 5 años realmente. La enfermera se agachó, se puso a la altura de él, le cogió un copito pequeño y lo estiró, luego sacó el hisopo, el que iba a introducir, y hizo un juego con las manos, casi que de magia, lo estiró. Y luego a sus padres que estaban ahí cerca, cogió el hisopo y primero le hizo la prueba a ellos. Y ellos se sonrieron, ya estaban preparados, y luego él. ¡Qué habilidad! ¡Qué conexión! De tener la enfermera, más bien, el conocimiento que tenía la enfermera, de saber en qué edad estaba este niño para poder conectarse a la edad, en el lenguaje, en el idioma que él necesitaba. Igual, creo que por ahí hay un video, incluso una noticia de una profesora que efectivamente creó un avatar, una especie de juego para poder conectar a estos menores. Pero ¿qué puede estar ocurriendo también? De que hay otros estímulos mucho mayores o de premiación fuera de la clase que los padres le tienen, o una falta de control, totalmente de control, y quizás están tratando a este menor de edad, de 6 años, como un adulto, y él no trabaja como un adulto. ¿Y qué es lo que está pasando con la profesora o el profesor que tienen allá al frente? Que realmente él no está interesado, pero quizás es lo que tiene dentro, porque es lo que yo digo, ¿con qué, con qué, con qué está llegando? ¿Con qué maletica? ¿Con qué lonchera está llegando este niño de 6 años a esta clase virtual? ¿Y qué lonchera está encontrando en la clase virtual que no le provoca abrirla? No le provoca estar ahí. Y la lonchera con que llega es exactamente el ambiente con sus padres, con sus educadores o las personas que lo están criando. Pero hay que revisar el ambiente donde está este menor y hay que revisar también la manera, porque tenemos otros casos peores que, bueno, este no es tan peor, no es tan dramático, pero tenemos casos donde menores de edad, de unas clases socioeconómicas más bajas, no tienen computador. Tienen que esperar, como me decía una maestra, se me abrió, se me conmovió el corazón, lloré, porque cuando llamé porque el niño de 6 no estaba en clase, me comentó que llevaba 2 días llevaba una semana sin estar en clase. La mamá atendió a la profesora por internet, pero el niño gritó, profesora, es que llevo 2 días sin comer, no hay comida. Entonces también hay que ver que no todos tienen computador, no todos pueden asistir en alternancia y, en fin, todo eso se hace más complejo. Pero sí es cierto que el ambiente emocional que hay en el hogar influye totalmente en que este niño esté con unas actividades mínimas como es la parte educativa. Gracias. Y la recomendación para esa mamá es que, o sea, no sé, la profesora, cómo lo pueden motivar al niño para que se siente juicioso a atender sus Bien, clases, porque es una lucha de muchos papás. bien. Lo primero que deben de hacer los padres es tomar conciencia de cuáles son sus emociones, no los del niño. Primero, mamá o papá, ¿con qué emociones estás viviendo este confinamiento? ¿Con qué emociones estás viviendo este tercer pico del COVID? Estamos en Colombia, en otros países ya van en el cuarto. ¿Con qué emociones estás manejando los problemas relacionales? Porque ahora están todos, absolutamente todos, encerrados, todos, absolutamente 24/7. Es más, papás, ustedes no estaban preparados para estar 24/7 cuando muchos papás levantaron la mano y no sé qué hacer con mis hijos.
Salieron de clase y ya no sé qué hacer. Que ese es el gran problema cuando salen, cuando antes estaba todo esto normalizado, no había pandemia. Entonces salían a vacaciones. ¿Y qué hago con mis hijos en vacaciones cuando nosotros estamos trabajando? Entonces ahora están conviviendo con muchos más problemas. Y es más, en muchos países las mujeres tienen muchísimas más actividades o tareas o aparentemente deberes que el hombre. Porque la cantidad de parejas que yo he atendido por problemas de desequilibrio, por sobrecarga de actividades o responsabilidades de la mujer en el hogar y están a punto de separarse, han sido muchísimos. Entonces yo le preguntaría a esa mamá o a ese papá o a los padres, ¿cuál es su situación real emocional? ¿Cuál es su situación real financiera? ¿Cuál es su situación real relacional? ¿Cómo están viviendo esto y cómo están manejando esas emociones ustedes? Que su hijo de 6 años realmente está mostrando, ya está mostrando, está dando alarmas. Es una alarma en amarilla. No quiero estar en clase. Y sentarse con él a la edad que tiene, de que él ya comprende algunas cosas y conversar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay en esas clases que ya no quiere. Quizás quiere la alternancia, o quizás tiene muchos miedos, o quizás está muy desmotivado, porque muchos en esta pandemia de los menores de 7 años volvieron a mojarse en la cama, volvieron a hacer pataleta, volvieron a hacer, a mostrar pereza, un síndrome de pereza impresionante, porque es la manera como están somatizando el ambiente en el que vive. Ya la profesora realmente, pues sencillamente que revise si es en general, es la metodología, porque para ellos son juegos, para ellos es muy básico la manera de comunicarnos. Cuando yo atiendo menores de edad, con la autorización de los padres, que los atendemos de 8 años hacia adelante, realmente es muy fácil conversar con dibujos, con juegos, con metáforas. Ingresamos a la mente del niño y realmente es fácil ver qué es lo que está sucediendo. Hay muchos test proyectivos, desde pintar la familia, desde pintar qué es el COVID, desde todas estas cosas que realmente muestran efectivamente qué es lo que está sucediendo en la parte emocional de ese menor. Yo invito a que sean padres conscientes. ¿Qué es un padre consciente? Es tomar conciencia de lo que realmente está pasando. Es hacer un alto. Y cuando vamos a almorzar, estamos juntos. Cuando vamos a acostarnos o estamos viendo un programa, estamos juntos. A vivir las emociones realmente conscientes y sobre todo tomar la conciencia de cuáles son las emociones que estoy transmitiendo. Porque recuerden que los menores de 8 años son el síntoma. Se trabaja con los padres. Si su hijo está presentando un comportamiento anormal, mental, emocional, o tiene algún síntoma físico y es menor de 7 años, es posible que esté somatizando una situación de estrés que están viviendo los padres. Y enseñarles a manejar las emociones de frustración, las emociones de rabia. Es muy fácil manejar, enseñarles a ellos. A ellos les enseña con juegos, en donde efectivamente, mira lo que es la rabia. Cuando a mí me da rabia, pierdo el trabajo. Cuando a ti te da la rabia, llegan las cucarachas, llegan los cucarrones. Cuando a mí me da alegría, aparecen las mariposas, aparecen los pájaros. Y cuando tengo rabia, me rodeo de una nube oscura y no me ven. No me ven lo que yo llevo realmente. Entonces, efectivamente, hay muchas metáforas para trabajar con los niños, muchísimos. Yo los invito a que sean padres conscientes. Y luego hablamos sobre otros ejercicios que se pueden hacer. Listo, gracias. Hay otra aquí que nos habían mandado que dice que si es posible que con este confinamiento, que ya lleva más de un año, se esté formando una generación de jóvenes depresivos, ansiosos, o qué otras situaciones pueden estarse formando en ellos, qué programas pueden estar creciendo en ellos. Bien, realmente hay muchísima preocupación ahora
más por la pandemia emocional de los adultos, que aparentemente son los que tienen todo el estrés. El problema no es el estrés que se está generando. El problema no es en que hay alguien positivo del COVID en la familia. El problema no es que bajaron el salario. El problema no es el gobierno. El problema es lo que tú estás haciendo con esa información de estrés. Si ese estrés te está llevando a ansiedad, a depresión, a miedos, te está llevando a rabias, te está llevando a agresividad, te está quitando el sueño, te estás pasando con insomnio la noche, te estás enfermando físicamente. Esos menores de edad están aprendiendo la respuesta. Están aprendiendo la respuesta. Como tú respondes, si eres padre, ellos lo están haciendo. Y por eso muchísimas veces, cuando yo atiendo a un paciente con cierto comportamiento de ansiedad excesiva, depresión permanente, psicosis, neurosis, una cantidad de constelaciones mentales, nos vamos hacia atrás, en donde se generó, en donde nació esa respuesta a una emoción, a un programa, a una experiencia que los padres vivieron. Les coloco un ejemplo. Una mamá lleva a un niño a su primer día de jardín. Ese día va tarde. Estoy fuera del COVID. Va tarde. Pero cuando llega a la entrada de esa guardería, ve a otra mamá con una niña del mismo uniforme que su pequeña y le dice, disculpe mamá, ¿usted va para donde la profesora Gladys? Sí, por favor entra mi niña, que es que voy tarde para el trabajo. La niña tiene 3 años y medio, no entiende que es ir tarde al trabajo, no maneja el tiempo todavía. Y lo peor de todo es que la niña, su mamá la está entregando con una mujer desconocida a que la ingrese a un lugar desconocido. ¿Cómo interpreta esa pequeña, o qué asociación hace frente a mi mamá? Y es más, la niña llora, estira el brazo y su mamá sale corriendo porque tiene que cumplir con su trabajo. Para la mamá es una separación, regreso más tarde. Para la niña es un abandono. Mi mamá ya no me ama, mi mamá no me quiere. Se la pasa todo el tiempo en clase abandonada. Ya comienza a ser una asociación, porque le falta toda la información. Pero si la mamá hubiera ingresado 2 minutos más, ya iba tarde, y le hubiera ingresado hasta allá, hubiera preparado a la niña, que no es un abandono y que va a estar con otros niños, entonces, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Entonces yo les digo, ¿qué están haciendo ustedes, papás? Efectivamente, para que le ayuden a estos menores a que ellos entiendan el proceso que se está viviendo ahora. ¿Qué están explicándoles ustedes? Pero ocurren otras cosas al contrario. Por ejemplo, hay familias, y lo respeto, son decisiones de familia. Familias que salen de viaje en plena pandemia, programan sus vacaciones y salen, a pesar que salen con el tapabocas, aquí no ha pasado nada, somos optimistas y vamos a arriesgarnos a pasar unas vacaciones, a recargarnos con riesgo, con riesgo. Entonces, ¿qué programa les están transmitiendo a estos menores para que realmente ese niño, frente a un peligro que debería aprender una respuesta funcional, realmente sea optimista y no y viole una cantidad de cosas, no asuma, más bien, no respete ciertos confinamientos o ciertas reglas que hay? Y bueno, todas estas cosas. Los hijos absorben los primeros 7 años como esponjas lo que los padres les están dando, inconsciente o consciente. Muchas discusiones de padres por dinero o por los hijos o por lo que sea
sus hijos lo están escuchando y los padres creen que ellos sí son todavía muy pequeños para comprender, pero que se les olvida a los papás es que el lenguaje no verbal para ellos es muy importante e interpretan todo. Y cuando un menor de edad no entiende lo que está pasando, el menor de edad cree que él es la causa y se enferma. ¿Qué podemos hacer? Tomar de nuevo, ser padres conscientes. ¿Qué emoción tengo yo en estos momentos y con qué emoción me estoy relacionando con mi hijo, con mi hija? ¿Es esto positivo? ¿Es esto lo que yo quiero que él aprenda como respuesta cuando se presente un momento como este? Ok, Bueno, gracias. Creo que no sé si esta sería la respuesta a esta. ¿Qué recomendaciones tienen para que los padres ayuden a sus hijos a salir lo menos afectados posibles de esta situación? voy a hablar un tema que no quiero que se me quede por fuera y corresponde a los mayorcitos, a los 10, 11, 12, hasta los 18 años. ¿Qué está pasando con ellos? Puesto que ya los padres lo sueltan, ¿no? Ya mi hijo tiene 9, 10 años, 11 años, entonces ya efectivamente ellos son responsables, ya. Incluso muchos papás y algunos modelos no funcionales, como padres que tratan a sus pequeños de 6 años como si fueran adultos. ¡Qué grave error! Personas con una racionalidad, muy racionales, personas, sí, dejémoslo ahí en esa palabra racional, que todo lo ven racional, entonces quieren que su hijo responda como un adulto de 6 años. Dan órdenes, castigan como a su hijo como si fuera un adulto. Y lo que están generando es que lo están llenando de miedo. Están quitando esa capacidad de desarrollo natural. Y lo que están haciendo es que efectivamente estemos repitiendo una asociación de que tú no tienes derecho a ser niño. Crece rápido y se está quitando la capacidad de ser empático y se está construyendo un niño herido. Pero también hay otros papás que son demasiado sobreprotectores porque traen una culpa frente a ese hijo, al embarazo, a lo que sucedió en los primeros 7 años. Entonces se la pasan protegiéndolo. Y a pesar que ese jovencito tiene ya 18, 25 años, lo siguen tratando como un menor de edad. Aquí lo más importante de esto es que revisen efectivamente con qué edad estás tú como papá relacionándote con tu hijo. ¿Con qué edad consciente emocionalmente te estás relacionando con tu hijo? Porque la mayoría de las veces nosotros, los papás, porque yo soy papá, transferimos los miedos a nuestros hijos. Los papás transferimos lo que no pudimos ser, que ellos sí lo sean. El proyecto sentido, ese proyecto sentido, ¿qué es lo que yo quiero inconscientemente que mi hijo me solucione o que yo quiero solucionar con ese hijo? Entonces quiero que revisemos efectivamente si tú estás trabajando, te estás comunicando, te estás relacionando desde el rol de papá con tu hijo de acuerdo a la edad que él tiene. Y lo debes de trabajar de acuerdo a la edad biológica y la edad emocional y mental que tiene tu hijo. Entonces, yo te invito, papá, a que si tu hijo tiene de 10 años un tema de adición tecnológica, ¿qué es lo que está llenando su hijo con una adición tecnológica que no está encontrando en la parte relacional con sus padres, con sus hermanos, con su familia, que está buscando un refugio en esa parte? Y pónganle con mucho cuidado, porque cuando entran en internet se abre la sexualidad, se abre la drogadicción, a pesar que estamos en confinamiento, a pesar de que ahora todos permanecemos en familia, realmente se han disparado otros niveles de estrés. Bueno, no sé si hay otra pregunta.
Sí, Nancy Rocío Espinosa, aquí en Facebook, nos está comentando. Preguntando, perdón, ¿cuál sería la conducta ideal de los padres para ayudar a sus hijos en el manejo de las emociones? La Bien, conducta ideal de ellos, pregunta bien. ella. Ok. Hay hogares, gracias por tu pregunta. Hay hogares muy rígidos en donde realmente hay una disciplina y hay un orden. Y hay hogares muy permisivos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es ser padres conscientes. Ser padres conscientes. ¿Qué es ser padres conscientes? Apliquen inteligencia emocional. ¿Qué emociones tengo yo ahora? ¿Qué miedos tengo ahora? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está usted? ¿Qué le preocupa ahora el COVID? Tenemos muchas cosas disfuncionales ahora. Las personas, los familiares se nos están muriendo, no nos podemos despedir, no podemos ir a darle el último abrazo, no podemos hacer los entierros. Escúcheme, los seres humanos somos de repetir patrones. Cuando llegamos a los 7 años, ya tenemos todas las 64.000 horas para responder frente a lo que viene después. Y aprendemos es a repetir, a repetir, a repetir. Si nos quedó mal instalado, lo repetimos. Pero ahora hay ahora una experiencia que no estaba guardada en nuestro cerebro. Unas respuestas que no tenemos. ¿Qué pasa cuando alguien de la familia muere de COVID? ¿Qué pasó con ese duelo? ¿Qué pasó con esos patrones? Con esos ritos que traíamos sobre cuando una persona muere. Todo eso quedó incompleto. Entonces yo te digo, ¿qué emociones estás manejando en tu hogar? ¿Qué emociones estás manejando tú? ¿Cuál es el programa que tiene? ¿Cuál es la parte lúdica que tiene tu hijo en estos momentos? Para que voten toda esa descarga emocional. ¿Cuál es la parte de descanso que tienen tus hijos? Pero sobre todo, ¿cómo lo están manejando ustedes los adultos? Es que ustedes son el ejemplo. Es que hoy en día no se mide por lo que tú dices. Hoy en día se mide por lo que se hace. ¿Cuáles son los resultados? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo manejas la tristeza, la rabia, la incertidumbre? ¿Cómo tú la estás manejando? ¿Y qué tienen tus hijos que te están copiando? ¿Cuál de ellos se está comportando como tú frente a una explosión de rabia, frente a una depresión que te dé o al de su padre? Entonces, el mejor manejo emocionalmente es realmente entender la edad en que se encuentra su hijo y qué emociones tú le estás transmitiendo. Porque yo te digo, 24/7, con todos en la casa reunidos, eso genera, no estábamos preparados para estar. Los hijos recuperaron a sus padres, pero los padres no saben cómo comunicarse con los hijos y los hijos no saben cómo comunicarse con sus papás tanto tiempo, tan continuo, 24 horas. Entonces el consejo emocional que yo te digo es, revisa tus emociones. ¿Cuáles son tus emociones con las que has traído este año ya 14, bueno, un año largo, con las que tú has estado viviendo el COVID? Tu pareja, las personas que viven contigo. ¿Cuál es el ambiente emocional? ¿En qué los ha convertido emocionalmente esta pandemia? ¿En quién te has convertido tú con esta pandemia? Porque si tú eres la mamá, tienes una influencia muy directa con tus hijos. ¿En qué se ha convertido tu esposo con esta pandemia emocionalmente? Porque si tenemos recursos funcionales, lo que vamos es aprender de esta nueva situación. Tenemos que aprender de esta nueva situación. Aprendemos a abastecernos a tiempo, a lo que se necesita. Seguimos unas medidas de bioseguridad que nos garantizan. Seguimos con una comunicación virtualizada y nos están vacunando. Entonces, efectivamente, hay una esperanza. Pero yo te preguntaría, ¿qué está sucediendo con tus hijos? Por ejemplo, ¿cómo están tus hijos viviendo esta pandemia? Pero sobre todo, ¿cómo tú la estás viviendo? Tú y la otra gran cabeza del hogar que es tu pareja.
¿Quién más hay viviendo con ustedes? Las mascotas también están somatizando. Y una de las cosas graves que se están presentando ahora es los problemas de piel, el sobrepeso, porque no se están haciendo ejercicios. Y por lo menos un menor de 5 años necesita por lo menos unas 3 horas de estar en movimiento para poder botar todo ese estrés. ¿Ok? Gracias. Bueno, tenemos esta última que me llegó también por WhatsApp de Carmen Valencia. Como padre, ¿cómo detecto la forma en que mi hijo está vinculado, está viviendo esta pandemia? Como padre, ¿cómo detectamos la forma en que nuestros hijos están viviendo esta pandemia? Bien, cuando comenzamos esta conferencia, hablamos sobre una desmotivación de un pequeño para estar en clases virtuales. Y de eso había mucho debate y créame que en el hogar, los padres son los que toman las decisiones y cada familia cree que lo está haciendo de la mejor forma. Nosotros tenemos dos respuestas frente a la manera como educamos. O repetimos el modelo que traemos, puesto que nosotros venimos también de otros padres que nos llenaron, nos programaron, nos educaron por 7 años, todo el tema emocional, y esos son los recursos que nosotros traemos, y eso se los pasamos también a nuestros hijos. Es lo más común. Pero la otra respuesta, en la manera como nosotros nos amamos, nos comunicamos, nos relacionamos con nuestros seres queridos, en este caso nuestros hijos, es reparando. Reparamos, reparamos. Yo no tuve mamá, entonces yo ahora sí lo voy a hacer una mamá con mi hijo y voy a acompañarlo y me voy a volver sobreprotectora porque yo no tuve mamá. Yo no tuve papá, entonces me voy a volver el mejor consejero, el más permisivo y así voy a trabajar a mi hijo. Entonces, ¿qué le estoy dando a mi hijo? Le estoy dando programas, herramientas para su funcionalidad o le estoy dando emociones, respuestas a unas emociones, al manejo de unos conflictos totalmente dependientes, totalmente abandonándolos o enfrentándolos con agresividad. ¿Cuál es la respuesta que estamos dando? ¿Cómo yo estoy manejando en mi COVID, mis miedos, mi enemigo oculto, mis problemas financieros, mis problemas de salud, porque hasta ni a salud estamos llevando a los menores para sus vacunas, porque esperemos a que estamos en tercer pico, entonces reprogramemos todo. Entonces yo le digo, ¿cómo están manejando los hijos las emociones? ¿Cómo ustedes las han manejado? Ellos son el reflejo de ustedes. Ustedes tienen una comunicación empática. Ustedes trabajan las emociones de su hijo. ¿Qué pasa si su hijo tiene tristeza? ¿Cómo lo apoyan en la tristeza? Si su hijo tiene rabia, les coartan esa emoción. Usted no puede gritarme, usted no puede tener rabia. ¿Qué pasa si su hijo tiene incertidumbre o tiene ansiedad? No está durmiendo, está comiendo mucho. ¿A quién aprendió esa respuesta? Cuando hay menores de edad, se trabaja con los padres cambian ese patrón y los hijos inmediatamente son esponjas, también lo cambian. ¿Qué está haciendo su hijo en Internet? ¿Qué está haciendo su hijo en Internet? Le pregunto. ¿Está en una burbuja? ¿Tiene la mejor tecnología? Pero no recibe amor, no recibe afecto. No tiene una escuela de manejo de emociones que la escuela de emociones se aprende en la casa con el comportamiento y la respuesta que tienen los adultos. Yo pregunto, ¿cómo es su hogar emocionalmente? Hay solidaridad, hay amor, hay empatía, hay comunicación efectiva, hay respeto, hay premios y castigos conscientes relacionados a la edad que tiene el menor de edad.
¿Estabas preparado para ser padre? ¿Qué te hace falta para ser mamá? Pero si a una mamá la llaman y le dicen, su hijo lleva 2 días que no se ha conectado a clase, entonces dejemos ese problema para el fin de semana, que ahora tengo otro problema financiero más grande. Los hijos son, yo creo que ustedes entiendan, que los hijos son, no se debería decir esto, el producto. Su hijo tiene, yo tengo los programas de mis padres, tengo los miedos de mis padres, ya los he trabajado, ya he tenido mucho crecimiento, tengo las rabias, las emociones no se pueden evitar, son necesarias, pero lo que sí podemos hacer es aprender a asociarlas con una respuesta, tan sencillo como esto. Entonces, obsérvate y observa a tu hijo. No lo mires, obsérvalo, obsérvalo. Ah, que es un centennial, que es un niño muy independiente. Sí, ¿qué hace en su habitación? ¿Cómo responde ante un conflicto? A esas pequeñas responsabilidades que tienen académicas, a esas pequeñas responsabilidades que tienen de acuerdo a la edad de llevar el plato y quizás lavarla. Porque muchas mamás, como estamos en confinamiento, entonces coman lo que quieran, dejen la ropa donde quieran, tranquilos, yo recojo más tarde. Las madres están durmiendo solamente 3, 4 horas, porque viven en función de todas las tareas. ¿Cómo es la relación que tienes con tu hijo? ¿Cómo se están relacionando contigo? Primero entiende tus emociones. De estas 7 emociones, ¿cuál es la que más tienes ahora? Como la conferencia hace 8 días. Tus miedos, ¿qué haces con tus miedos? ¿Qué haces con tus rabias? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? ¿Qué pasas con los problemas que tienes con tu pareja o con otro adulto en tu casa? ¿Qué tanta energía tienes para después dedicarle tiempo a tu hijo o a tu hija? Porque solamente quiere jugar. Quiere que le leas el cuento, el mismo cuento, que se lo leas. Ese mismo cuento que tú le lees, le puedes hacer una pequeña variación con el COVID y crear toda una fantasía para que ese pequeño aprenda a vivirlo. Y si es un adolescente, pues con más razón hay que acompañarlo porque efectivamente hay que aprender a escucharlo, porque él quiere ser escuchado, él quiere espacio, él quiere territorio, él quiere poder opinar, él quiere tener sentido de pertenencia y tener identidad, que son una de las 7 necesidades básicas que todos los seres humanos queremos llenar. Entonces, yo pienso que el cuerpo habla, un dolor de cabeza habla, un proceso continuo de ansiedad habla, que no está bien lo que está pasando en casa, un proceso de depresión habla, una sobrealimentación, ahora se disparó, está hablando, un síndrome de pereza, está hablando, que algo está sucediendo. Entonces, esos son todos signos. Nadie más conoce a un hijo que una mamá. Y nadie más conoce a unos padres que sus hijos. Yo recuerdo cuando iba a pedirle algo a mi padre o a mi mamá, simplemente con solo mirarla, yo sabía si ella estaba de buen o mal humor. Era el manejo de las emociones. Y escúcheme, uno de los temas que ahora recuerdo que no he trabajado, ahí me molesta, por ejemplo, a pesar que he tenido mucho crecimiento y trabajo con personas, que me hablen con los ojos, que una persona me haga señas con los ojos. Esa era mi mamá cuando yo estaba de niño. Mi mamá nos regañaba, nos castigaba con la mirada. Y es lo que yo pregunto, cuando tú discutes como pareja, perdón, con tu pareja, ¿qué sucede? ¿Te quedas en silencio? ¿Dejas de hablarle a esa persona? ¿Pierdes tu territorio y te cambias de habitación? Eso lo estás enseñando a tus hijos. Es que tus hijos son el resultado de lo que ustedes, como ustedes viven y con quién ha pasado. Y ojo, abuelos, porque la estructura
de formación que hacen los padres, los abuelos la desploman muy fácil. Porque nosotros trabajamos con el miedo o con el miedo o con el placer y el amor. Más bien, son dos, miedo, placer o amor. Y siempre estamos buscando el placer y estamos evitando el miedo. Pero el placer crea adicciones. Ese es el gran problema, cuando efectivamente los menores de edad tuvieron una ausencia, unos 4 años disfuncionales porque ese pequeño lo crió fue la abuela, una tía o una nana porque la mamá vivía trabajando continuamente. Entonces ya hay un proceso disfuncional. Le faltó ser maternado. ¿Y tú estás maternando a tus hijos ahora? Papá, ¿tú estás paternando a tus hijos? ¿Cómo te estás comunicando con tus emociones? Las emociones todo el mundo la tiene. Todos. Y tenemos mascotas que manejan emociones que nos acompañan. Entonces yo pienso que los signos, ese semáforo en amarillo o en rojo que se está pasando en nuestro hijo, ya nos está hablando de qué emociones hay dentro de él. Pero no más bien qué emociones, qué programas o qué respuestas tiene a esas emociones, que es lo que hay que trabajar. Entonces lo que hacemos ahí es un proceso, cuando es mayor de 8 años, hacemos un proceso con el menor a ir a restablecer por medio de neuroplasticidad, sinapsis, reconstruir por medio de reprogramación neuronal esa información que hay allá y rápidamente. Programas que se cambian de una vez a que queden definitivamente instalados. Y si es menor de 8 años, hay que trabajar con los papás, porque si no, el niño vuelve a la zona de confort, a la ley del menor esfuerzo, y otra vez recibe y somatiza la de los papás. Ok. Pues yo creo que vamos terminando, no les preguntaba si tenían más preguntas, no me han enviado más por el chat, pero a mí sí me gustaría que nos comentaras cómo se le puede explicar a un niño pequeño lo que está sucediendo. O sea, de qué manera uno puede explicarle esta locura que ni nosotros mismos a veces no logramos entender. Un niño Gracias. de 3 años, o sea, hasta 2 años, porque es que un niño, a mí me conmueve mucho ver los niños pequeñitos con tapabocas en la calle. O sea, yo digo, Dios mío, empezando porque no pueden ni respirar, ¿qué sentirán? Entonces, pues, ¿cómo se les puede a ellos explicar toda esta locura? Bien, antes de eso, se me olvidaba contarles algo, ahora que lo recuerdo. A un niño es muy fácil enseñarle a que aprenda a respirar, por ejemplo, a que se relaje. Hay mindfulness para niños. Cogen su carrito, si es un niño, cogen su juguete preferido, cogen su pequeña Barbie, su muñequita la niña, acostadita la colocan en el estómago y que respiren, tomen aire, a que suba el muñequito o el carrito y baje. Le das un beso, mamá o papá. Tome aire, aprenda a respirar abdominalmente, que es cuando toda la capacidad pulmonar se llena. Con juegos. Con juegos se le enseña a un niño. Se le enseña si es un niño, si es un varoncito, pues se le enseña se hace una especie de COVID con ojitos y orejitas o parecido a uno de sus muñecos que tiene. Se le pinta quizás de negro, que, que muerde, que hace cosas, que efectivamente él no usa tapabocas y que precisamente como no usa tapabocas, él ataca a los que no usan tapabocas porque quiere que esté como él, que es una casita donde él quiere entrar. Entonces que por eso hay que entrar, pero que efectivamente ya lo están recogiendo todos con unas pinzas, o que están entrando unos superhéroes dentro de uno con una vacuna, o su muñequito preferido se lo están inyectando, y lo cree todo. Por eso es que el cerebro inconsciente tiene unas reglas que dice que
el cerebro inconsciente no entiende entre lo real y lo simbólico, y es atemporal. Le pongo un ejemplo. Regresamos a otro juego. A una adulta que atendí, tenía unos problemas graves de asma, unos problemas grandes de respiración, tensión alta, diabetes. Cuando hicimos el proceso regresivo, su mamá la mandó de 2 añitos, de año y medio, de 2 añitos, la mandó de otra hermana por temas económicos a que su hermana la ayudara a criar y a educar, que son las 2 fases que todos los seres humanos vivimos. Cuando llega allá, encuentra a sus primos de 5, 6, 10 años, y todas las noches la asustan a ella con una sábana, como si fuera un espanto, a una niña de 2 años, en un cuarto oscuro. Nadie sabía ese juego que estaban haciendo sus primos. La veían a ella tan débil y muerta del miedo que ellos convirtieron a esa niña en su juguete, espantándola. Lo que construyeron en esa niña fue impresionantemente desastroso, que separarse de su mamá era entrar a un cuarto oscuro, que dejó al lugar donde llegó, y a que aparecieran entidades que ella no entendía, que se le iban a llevar. El sistema nervioso con que creció estaba en un umbral de hipersensibilidad que cualquier cosa la enfermaba. Hicimos un proceso regresivo para poder darle los recursos a esa niña, porque una niña de 2 años no tiene cerebro racional para entenderlo. Entonces, de esa manera le damos las herramientas y cambiamos todas esas respuestas que ella adquirió. Con los niños, ¿qué quiere? Yo digo, ¿qué quiere una niña o un niño menos de 4 años? Quiere estar con sus padres, sobre todo con la mamá. Sobre todo con la mamá. Generemos la seguridad. Dediquémosles el tiempo que ellos necesitan. No los pasemos para la cama. No aumentemos el problema de que realmente, porque ellos están haciendo asociaciones. Hay que crear juegos. Porque lo que quiere un niño es jugar. En su mente inconsciente cabe todo, absolutamente todo. Pero siempre y cuando se sienta seguro, se sienta amado y se sienta protegido. Eso es todo. Puede estar en la situación peor, pero está mirando cómo responde mamá y cómo responde papá. Entonces jueguen efectivamente. Vuelvan a ser ustedes niños, con la racionalidad de que efectivamente lo que ustedes están, ¿cómo están manejando ustedes esto? Jueguen realmente al tapabocas, a cambiarlo, a lavarse las manos. Asocien cosas de que efectivamente es con amor, que es para estar en familia. Pinten. Píntese sin tapaboca la familia, la cercana. Que esto es temporal. Así como cuando usó los pañales, fue temporal. Entonces hay que buscar asociaciones positivas. Pero recuerde que un niño de 4 años lo que quiere es jugar, jugar y sentirse muy importante para los papás. Ok. Sí, cuando tú comentaste eso me acordé, y yo creo que todos hemos visto esa película La vida es bella. De La vida es verdad, bella. cómo ese papá Ah, en semejante campo de concentración le creó a su hijo una historia fantástica en el que el niño ni siquiera sintió la guerra. Y lo salvó. El papá no se lo salvó, pero sacó a su niño liberado emocionalmente de ese horror que vivieron. Entonces, pues yo creo que es muy una bonita bonita película. película para Sí. compartir y para ver en esos momentos en los que podemos crearles a nuestros hijos
y abstraerlos de esta locura a través de lo que tú dices, de un juego, de Claro, cosas así. y mira, Nelly, que lo que tú dices es cierto. Mira todas esas películas infantiles que hay, toda esa cantidad de películas infantiles que hay, en donde todas las películas tienen una trama. Vienen tranquilos, aparece un pequeño demonio, un pequeño animal, algo que acaba con el equilibrio y está El Salvador. En todos, en el Rey León, en todos. Así es el COVID. Así hay que mostrarles que hay esperanza, que se sale de esto. Y ¿sabes lo más importante? Que están ustedes como papás y que hay una familia que está segura. Pero ¿qué sucede si la familia no está segura? Si tú no eres coherente, entonces me parece muy buena ese La vida es bella. Qué bonita película. Y en verdad se lo cree, porque un niño no distingue entre lo real y lo simbólico. Incluso, yo he repetido muchas veces esto, cuando estamos viendo una película, a pesar que es una película por unos grandes actores o actrices, ¿cómo nos conectamos? Porque es el inconsciente que está trabajando. El inconsciente no entiende entre lo real y lo simbólico. Podemos trabajar, como podemos meter mucho miedo, también podemos generar una respuesta proactiva. Tampoco es engañar, porque muchos padres tienen a sus hijos en urnas. No pasa nada afuera. Les estamos quitando los recursos. Lo que necesita un menor de edad es que les demos recursos, herramientas, para que ellos puedan responder poco a poco, dependiendo de la edad. Yo no le puedo dar a un niño de 4 años porque está aprendiendo que 1 más 1 es 2, un problema integral. Él no está en capacidad de eso. Entonces lo que le quiero decir, papás, eso es muy bonito lo que acabo de decirle, sean coherentes. O sea, enseñen a sus hijos que lo que ustedes piensan, sienten, hablan o escriben es igual a lo que hacen. Trabajen sus miedos los transfieren derechito. Y un ejemplo que yo iba a contarles a ustedes, que lo recordé ahora y lo dejé pasar por alto, cuando mi hijo tenía 4 años, yo lo llevaba a misa, pero yo le tenía un premio a él cuando lo llevaba a la misa. Yo le daba un dulce grande que le gustaba a él muchísimo. Pero cuando estábamos a mitad de la misa en la iglesia, ella me decía, ya se va a acabar, ya se va a acabar, quiero el dulce, quiero el dulce, quiero el dulce. Y muchas veces muchos papás hacen eso. Yo ya, pues obviamente ya lo corregí, ya mi hijo también está adulto. Es que están premiando por todo para que hagan las cosas, para que se quede en casa con el COVID. Explíquenle a los hijos por qué es esto, porque entra al aire. ¿Qué pasa? Píntelo con muñequitos, ellos lo entienden más fácil que uno. Pinten el cuerpo humano. Enseñen a manejar sus emociones, qué está ocurriendo, pero con juegos. Y que hay salida, sin miedos. Y si tienen miedo, si tienen 6, 7 años, que enseñarle a manejar esa emoción. Gracias, porque esa película es hermosa. Es totalmente Eh, hermosa. sí. Bueno, tengo aquí, ya íbamos a terminar, pero están llegando aquí dos preguntitas. Una es de Jimena Sánchez, dice que un niño y niña de 12 años que solo quieren estar en lo virtual, ¿cómo se les saca de esta rutina? Ok, bien, bien. Los hábitos, Jimena, gracias. Los hábitos, o más bien, las adiciones, lo que da compensación, lo que compensa algo, una ausencia, una necesidad, y uno aprende a compensarlo, ahí se queda, está dando placer. Si permanecen, permanecen muchas horas en Internet, es porque yo también preguntaría, ¿cómo es la comunicación y la presencia de la familia con ellos? Y es más, ya están grandes. ¿Cómo fue la niñez, los primeros 7 años de ellos?
quién los crió y quién estuvo en la educación de los primeros años. Porque esa es la respuesta que ellos tienen. Ellos son una generación totalmente de tecnología virtualizada. Pero, ¿qué pasa con la familia? ¿Realmente cuántas horas del día estando los padres ahí, incluso un fin de semana? Ellos están pasando y se están comunicando con los papás o con el resto de la familia. Estamos con COVID, no podemos olvidarlo. ¿Cómo se trabaja? Hay que comenzar a disociar que hay un mundo que complementa también la parte virtual. Y es cuáles son los motivadores de cada uno de ellos, que son diferentes, a pesar que son hermanos. ¿Qué los motiva? Y participar con ellos de esos espacios. Pero yo les pregunto, ¿de quién aprendieron eso? ¿Quién estuvo en la presencia de los 7 años hacia abajo, que realmente es muy tecnológico o fueron permisivos? Ese fue la salida. Yo atendí a un joven de 17 años que tenía el mejor computador, la mejor pantalla y el mejor Play, y tenía hasta un Xbox. Todo se lo había dado su madre porque su padre había tenido un accidente. Cuando él tenía 7 años, su padre había quedado en silla de ruedas. Su padre era quien los llevaba al parque. Entonces lo metieron en una urna, le dieron toda la tecnología que necesitaba este joven. Cuando pidieron la sesión a los 17 años, que él estaba repitiendo, venía repitiendo varios años. Cuando yo hablé con él, una cosa piensan los papás y otra es el menor de edad, qué es lo que quiere trabajar. Cuéntame tú qué quieres trabajar. Me dice, yo quiero aprender a relacionarme con las mujeres. Yo quiero tener una novia. Yo no sé relacionarme, yo no sé cómo me relaciono. Lo metieron en una urna y lo mejor que podía hacer era comunicarse por computador. Era la mejor forma de no interactuar con una persona emocionalmente. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con estos menores de edad? Hay que revisar qué asociaciones tienen y qué patrones tienen para comenzar la disociación, buscando motivadores y con programación neurolingüística, si ellos quieren, porque tampoco se puede obligar, es efectivamente ir cambiando esos patrones de respuesta porque somos de repetición. Y con los papás, pues también trabajar la manera de cómo se están comunicando con ellos, porque deben de estar en un estrés permanente de conflicto, porque ellos no dejan su sistema de cómputo y viven totalmente y no los pueden controlar. Ok, gracias. Vale, perfecto. Y aquí nuestra querida Carmen, Carmen, ¿cómo estás? Nos está preguntando que cómo detectar en este confinamiento a las familias que atraviesan violencia doméstica. Bueno, es un poco Bien, difícil saber cómo detectarlo, pero ella dice, ¿cómo ayudar a esa mami a contener a sus hijos menores en medio del confinamiento y su opresión? qué pregunta tan profunda y tan real. Y es, Uno de los problemas grandes que tenemos en familia ha sido precisamente el crecimiento de conflictos internos. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque nosotros en la familia nos comunicamos inconscientemente, no gastamos energía. Pero con el vecino sacamos todos los protocolos porque hay una conciencia. Pero ese nivel de agresividad que se está viviendo en los hogares, entre los adultos, más otros temas más delicados de abusos sexuales, una cantidad de cosas porque están encerrados y están aflorando otro tipo de problemáticas ahora, es la solidaridad. Como familia, realmente de estar pendiente de los menores de edad, de estar conversando, de ver los comportamientos de si se está distanciado un menor de edad, si está subiendo de peso,
si está mostrando demasiada, se está enfermando físicamente muchísimo. Un niño de por sí, en su primera infancia, tiene muchos problemas respiratorios. Todo su sistema inmunológico se está adecuando, pero se está adecuando es por todos los cambios emocionales y todo lo nuevo que está viviendo. La separación de la familia, guardería, etcétera, ausencia de papás, bueno. Pero aquí necesitamos sencillamente es que los mayorcitos están más racionales y conscientes, puedan hablar, puedan conversar, abrir espacio. No volvernos tampoco protectores, pero sí deberíamos de estar mucho más pendientes, sobre todo de estas familias que creemos que hay violencia. Así sea familia, así sea un hermano, una hermana, así sea una hermana que está viviendo con un hombre violento o alcohólico o con alguna adicción, etcétera, de tantas problemáticas que hay mentales, estar pendiente de ellos. Incluso si hay problemas financieros, porque hoy en día lo que tenemos es muchos problemas económicos que están viviendo muchas familias. Muchas familias tienen una sola comida al día, pero muchas familias no tienen computadores, muchas familias no tienen recursos ni siquiera para llenar sus primeras necesidades, las necesidades básicas. Y cuando se vive en supervivencia, el mundo es reactivo, no es proactivo, no es racional. Si algún familiar está en modo reactivo, perdió su trabajo y hay menores de edad, seguramente están viviendo esto. Ojalá ustedes puedan cubrirlos de alguna manera. Aquí es donde se viene la solidaridad, aquí es donde es muy importante la familia. Que se puede detectar es difícil, pero no imposible. Una pregunta muy profunda, porque tú llamas algunos casos que me han consultado que necesitan alguna institución que los apoye, para no nombrar alguna, y ha sido difícil comunicarse, o el asesor que les toca no está bien preparado, con toda la cantidad de procesos, pero hoy en día, pues con la violencia intrafamiliar, hay muchísimos centros que los apoyan y ojalá, si estamos viendo esto, pues nosotros podamos abrir un caso Denunciar. para que realmente, o denunciar. Pero lo primero que podemos hacer es la solidaridad, el compartir lo que tenemos con el familiar que lo necesita o el vecino. Porque esto no es fácil cuando se toca a fondo. Sí, bueno, ya tenemos más preguntas. De mi parte solo me resta agradecerles muchísimo su presencia, su estar aquí con nosotros, atendiendo nuestras convocatorias. Y bueno, ya miraremos qué otro tema de interés lanzamos en otro en vivo. Yo quisiera invitarlos a la conferencia que vamos a tener el próximo, aquí la tengo, Primero, el próximo 1 de mayo, el sábado, ¿sí? ¿Sábado? Sí, sábado, 1 de mayo a las 6:30, aquellos que quieran asistir. Si quieres hablarles un poco de qué se trata la conferencia para los que se quieran inscribir, ahí está el teléfono. Este va a ser en Zoom, va a ser cerrado, no va a ser un live, va a ser una conferencia cerrada de un proyecto que nosotros tenemos desde el año pasado que hemos llamado SOS Emocional en tiempos de pandemia. Son conferencias que hemos dictado desde el 8 de abril del 2020, en los que hemos tratado de apoyar a las personas emocionalmente, a conocerse, a motivar ese cambio que necesitamos para salir airosos de toda esta situación. Esta es una de estas conferencias y se inscriben en el teléfono que está ahí, en un teléfono de Colombia, 57 nuestro indicativo, 317-489-81, uy, está mal, es 36, acabo de verlo, 317-489-8136. Y el de Coach Jonasate, que también está aquí en nuestra página. Ahí se inscriben, me cuentan, me dejan su correo, su nombre completo, y yo los inscribo y les mando después el enlace de Zoom para que puedan ingresar. Entonces, si quieres contarles de qué se bien, trata. bien, una de las cosas que tienen las conferencias tipo taller coaching es que hay actividades que realizamos. Entonces, los invito porque a estas personas que hicieron preguntas de manejo de las emociones, ahí vamos a hacer ejercicios muy claros y más directos. ¿Cómo sanar cuando se quiebra tu alma?
Cuando la estructura emocional en la que tú sostenías tu vida se quiebra porque hubo una pérdida, un engaño, y tú no sabes qué hacer. Y vamos a ver cómo te puedes recuperar de ello, para que todo el sistema alrededor, tú vas a recuperar tu autonomía y tu sistema también te pueda tener de una manera equilibrada. Vamos a ver los tres estados, o los tres, sí, los tres estados o los tres pasos por los que pasamos, por los que pasa cada persona y lo que simboliza y significa. Y vamos a ver una propuesta muy interesante, hermosa, práctica y clara de cómo hacemos una limpieza emocional. Vamos a ver los pasos, son 4 pasos y van a entender y eso les va a ayudar muchísimo a que realmente ese ambiente conflictivo o esas cargas emocionales que traemos, esos traumas que traemos y no hemos podido superar, nos ayuden para que nuestra vida sea más liviana y sobre todo emocionalmente estemos en armonía, nuestra mente, nuestra salud, nuestro espíritu y sobre todo nuestra vida familiar, podamos aportarle el equilibrio con una mentalidad sana y una emocionalidad sana. Ojalá nos acompañen y sobre todo a estas personas que hicieron las preguntas tan directas acerca de algunos casos, esto les va a ayudar muchísimo. Bueno, yo me despido de verdad. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche y de verdad, recordemos que la vida es bella, tenemos que ser optimistas, tenemos que vibrar optimistas, tenemos que dejar el negativismo, que no llegan las vacunas, que no alcanzan, al margen de los temas políticos. Yo creo que es el momento de estar unidos y elevar la vibración. Tenemos que elevar la vibración del país y la vibración del mundo. Dejemos de ser negativos, seamos positivos, que si nos van a vacunar, nos van a vacunar pronto, al margen de que no lo creamos, pero el repetírnoslo, eso va a elevar nuestra vibración. Y de verdad que entendamos que la vida es bella, tenemos vida y vamos a salir de esto. Yo los Hace 8 dejo, días, cuídense mucho. efectivamente, sí, gracias. Hace 8 días vimos efectivamente esto, el poder del pensamiento. Cada pensamiento genera emociones y esas emociones mueven tu bioquímica. Si tú estás generando pensamientos de miedo, te vas a enfermar. Feliz noche para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero verlos el próximo sábado en una conferencia tipo taller coaching, donde van a aprender muchísimas cosas, les vamos a dar herramientas muy poderosas y espero que lo que vimos hoy les ayude a que sus hijos sean más felices, más autónomos, más armoniosos. Hasta pronto y cuídense mucho. Gracias por todo.